Bien, buenos días a todos, queridos hermanos y amigos que nos visitáis en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles de manera seguida y consecutiva y vamos ya por el capítulo 10. Llevamos ya 2 domingos en el capítulo 10, este es el tercero. Y tenemos allí a Pedro, al apóstol Pedro, en Cesarea, en casa de un gentil, en casa de un centurión romano llamado Cornelio, de la compañía o la cohorte auxiliar llamada la Italiana, un hombre que, como ya vimos, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo, un hombre que oraba a Dios siempre, un hombre varón, justo, temeroso de Dios, un hombre que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. El caso es que a este centurión, a este Cornelio, algo le hizo creer en Dios, algo le hizo apartarse de sus dioses y acercarse a los judíos y al Dios de los judíos. Pero Cornelio no era judío, no se había circuncidado, por lo que era un gentil, y además un oficial del ejército que estaba sometiendo al pueblo de Israel. Los judíos no se juntaban con él. Sus oraciones fueron escuchadas por Dios Padre, porque estando él orando a la hora novena, lo que viene al principio del capítulo que ya hemos visto, domingos anteriores, tuvo una visión en la que un ángel de Dios le llama por su nombre. Y él, muerto de miedo, aterrorizado, a pesar de ser un soldado experimentado, responde: ¿qué quieres, Señor? Y le contesta el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, como si fuera un sacrificio aceptable, olor grato a Jehová. Y el ángel le dice que envíe hombres a Jope y traiga de allí a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro y que está en casa de otro Simón, curtidor de piel. Y mientras estos hombres van de Cesarea a Jope, pues Pedro tiene una visión divina. Pedro sube a la azotea de la casa de Simón el curtidor en la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía, a orar. Y allí le entra hambre. Y mientras le preparan unas cosas para comer, le sobreviene un éxtasis. Y ve el cielo abierto y baja un lienzo grande del cielo. Una especie de mantelo de sábana grande que, atado por las 4 puntas, bajaba a la tierra llena de animales, tanto puros como impuros. Había todo tipo de animales, menos peces. Y había animales permitidos por la ley judía y animales prohibidos por la ley judía, según Levítico capítulo 11 y Levítico 20. El caso es que todos los animales estaban mezclados en el mismo lienzo, estaban todos juntos. Esta distinción entre animales limpios e impuros tenía que ver también con la distinción que había entre pueblos. Es decir, los judíos, el pueblo de Dios, eran los limpios y los puros, y los demás, los gentiles, inmundos, impuros. Y esto los judíos lo tenían muy claro, porque era palabra de Dios. Y tenían muy claro que no podían mezclarse con gentiles, no podían entrar en su casa, no podían ser sus amigos, no podían casarse con ellos, no podían ni siquiera comer con él, con un gentil. Y mucho menos, un gentil no podía pertenecer al pueblo de Dios. Así que era algo realmente sorprendente para un judío que un lienzo bajara del cielo con animales puros e impuros, mezclados. Y encima una voz del cielo que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Ya dijimos la otra vez que Pedro, haciendo así con la cabeza, dice: no, Señor, no. Y dice:
Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro estaba realmente escandalizado, porque iba en contra de lo que él creía que era la palabra de Dios, de la ley dada al pueblo a través de Moisés. Señor, no, no. Es que ni siquiera se le ocurre a Pedro, dice, bueno, voy a apartar de lo impuro y cojo de los animales puros. No, ni siquiera se le ocurre eso, porque esos animales puros estaban mezclados con los impuros, por lo tanto también se habían vuelto impuros. Señor, no. Pedro se niega en rotundo a obedecer la voz del cielo, y como es habitual en él, lo hace de forma directa, rápida e impulsiva. Una negación enfática, firme, pero respetuosa. Pedro jamás había comido animales inmundos y jamás había comido un animal limpio si estaba mezclado con el otro, y no tenía pensado hacerlo. La voz le contesta, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y la escena se repite un total de 3 veces. Y finalmente el lienzo vuelve al cielo, sin que Pedro lo viera. Y Pedro queda perplejo, turbado, pensativo, porque Dios le está mostrando que la barrera entre judíos y gentiles ha sido derribada. Pero todavía no lo entiende del todo bien. Es Dios el que quita la barrera, es Dios el que se lo muestra primero a Pedro, para que acepte a los creyentes gentiles dentro de la iglesia cristiana. No tuvo mucho tiempo perplejo, ni pensativo, ni reflexivo, porque en ese momento llegaron los que venían de Cesarea, enviados por Cornelio. Y le cuentan todo lo sucedido y le dicen a Pedro que les acompañe por favor a Cesarea, que hay un tal Cornelio que quiere oír sus palabras, lo que tiene que decirle. Y Pedro va junto con algunos hermanos más de Jope, vuelven a Cesarea, y cuando llegan allí había mucha gente esperando, porque Cornelio había llamado a sus parientes y a sus amigos más íntimos, y había 20, 30, 40 personas, no sabemos el número, pero había gente esperando a que llegara Pedro. Dijimos que la cosa no empezó bien, porque Cornelio lo primero que hace es postrarse a los pies de Pedro y adorar. Y Pedro le da allí, antes de entrar en la casa, le das afuera la primera lección teológica a Cornelio, porque le dice, levántate, pues yo soy también un hombre como tú. Dando a entender, o diciéndole que todos los cristianos somos iguales delante de la presencia de Dios. Que no hay jerarquía, no hay escalafones, no hay creyentes de primera ni creyentes de última. Todos somos iguales. Levántate, dice Pedro, porque yo soy un hombre como tú. No soy más que tú. Primera lección que recibe Cornelio. Y Pedro entra en la casa y ve allí un montón de gente reunida. Y por fin Pedro lo entiende todo. Y allí Pedro recibe otra lección teológica grandísima. Y es cuando dice en el versículo 34, que dice Pedro abriendo la boca, en Hechos capítulo 10, versículo 34, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, ahora comprendo, que Dios no hace acepción de personas. Decíamos que son unas palabras fascinantes y sorprendentes, que a mí me llevan sorprendiendo y fascinando toda la vida, y me siguen sorprendiendo. Porque Pedro es ahora, cuando lo entiende en su totalidad. Por fin entiende Pedro que Dios no hace acepción de personas. Que no hay barrera social ni racial. Que la gracia de Dios no es solamente para unos. Que la gracia de Dios no es solamente para el pueblo de Israel como creían ellos, sino que la gracia de Dios es para todos los pueblos y todas las naciones.
El caso es que esto ya venía en la ley. El caso es que esto ya venía en Deuteronomio 10:17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Pero no lo habían entendido. Todos los prejuicios que pudiera tener Pedro desaparecen. Todo lo que creía Pedro por la tradición que le habían enseñado desaparece. Todo lo que le habían enseñado desde niño desaparece. Dios no salva solamente a los judíos. Dios no salva solamente a los herederos del pacto de Abraham, sino que salva a todos aquellos que crean en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Gente de cualquier parte del mundo, de cualquier pueblo, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier condición social o económica. Hombres, mujeres, que la iglesia no es solo para los judíos, sino que es para todas las personas de todo el mundo. Y vuelvo a repetir, que decíamos también que nos extrañaba, a mí me extraña muchísimo, que Pedro no lo hubiera entendido antes, porque estuvo 3 años con Jesús. 3 años escuchando sus palabras, sus sermones, sus parábolas, sus discusiones con escribas, fariseos, saduceos. 3 años viendo sus milagros, viendo el amor y la misericordia de Jesús. Y ponemos algunos ejemplos. Jesús sanó al siervo de un centurión que estaba enfermo. Y cuando aquel centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús respondió: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y era un gentil. Jesús sanó a la mujer, a la hija de la mujer sirofenicia que estaba endemoniada. Y le dijo Jesús: oh mujer, grande es tu fe. Era una gentil. Jesús sanó al endemoniado gadareno. Le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y este muchacho empezó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con ellos. Y era un gentil. Jesús sanó a multitudes en Decápolis y eran gentiles. Dice que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los sanó. Y eran gentiles. Y glorificaban al Dios de Israel, dice la palabra de Dios. Un sordomudo en Decápolis también. Jesús le dijo: Efata, sea abierto. Y la multitud dijo allí: bien lo ha hecho todo. Jesús alimentó a los 4000 en Decápolis. Eran gentiles. Tengo compasión de la gente, dijo Jesús. No fueron casos aislados. En todos ellos estuvo Pedro presente, pero no lo había entendido. Pedro no había superado sus prejuicios, sus tradiciones, sus costumbres, lo que me han enseñado de toda la vida, lo que se ha hecho así toda la vida. Y a pesar de estar 3 años con Jesús, y a pesar de que ya habían pasado 8 o 10 años desde que Jesús había ascendido y ya tenía el Espíritu Santo, es ahora cuando comprendo, en verdad comprendo ahora, que Dios no hace acepción de personas. Fascinante, sorprendente. Que Pedro seguía pensando todavía que los gentiles no se podían salvar. Es ahora cuando lo entiende, que sí se puede salvar, que sí. Un versículo clave y capital en este libro de Hechos de los Apóstoles. Y por eso me paro tanto en repetirlo y en recordarlo, aunque lo vimos hace ya una semana. Hablar de cambios es un tema complicado. Cambiar es difícil. No nos gusta cambiar. Y menos cuando es cambiar respecto de las cosas de Dios, respecto a lo que nos han enseñado, lo que se ha hecho toda la vida. No se trata de cambiar de peinado, de colonia o de vestido. Es cambiar respecto a cómo entiendo o cómo interpreto la salvación. Es lo que le ocurrió a Pedro. Era un cambio menor. Pedro tuvo que desandar, tuvo que desaprender, tuvo que echar para atrás para volver a avanzar.
para poder aprender. Más todavía. Tuvo que quitarse la mochila, vaciarla de sus prejuicios, de sus costumbres y de sus tradiciones y volverla a llenar de la gracia y del amor de Dios. Por eso aquí proclamamos, y lo decimos mucho, sola Escritura, solo lo que venga en la Biblia. La Biblia es nuestra norma suprema de fe y de conducta, las tradiciones, las costumbres, lo que nos han enseñado toda la vida, que es muy posible que esté bien también, que sean cosas buenas, no digo que no, pero no pongamos eso a la altura de la Biblia. La Biblia es la norma suprema, es lo que está por encima. El creyente debe ir madurando, debe ir creciendo, debe ir moldeándose cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, como estamos viendo tanto con Pedro como con Cornelio. Os invito a la lectura de Hechos 10, del 34 al 43, si bien ya el 34 y 35 lo vimos el otro día. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Pedro tiene, como hemos dicho antes, delante a un grupo de personas. No sabemos cuántas exactamente, si 20, 30, 40, eran familiares y amigos más cercanos. Y les dice este sermón, que claramente es un resumen. No es la predicación literal que hizo Pedro, porque si leemos estas palabras se tarda un minuto. Un minuto. No creo que Pedro durara un minuto en el sermón. Aquí el autor, de hecho, Lucas está reflejando un resumen de las palabras que hizo Pedro. Pero hermanos, a pesar de ser un resumen, tenemos una predicación original de alguien muy cercano a Jesús, poco después de su muerte. Y nos interesa muchísimo ver y analizar la estructura, ver qué temas toca. Y sobra decir que nuestras predicaciones deberían ir en esa misma línea. Lo primero que llama la atención en este discurso de Pedro es que Pedro no predica de su experiencia, no predica de sus milagros, no predica de lo que él hizo, no predica de cuando tiempo atrás sacaban los enfermos a la calle y él incluso cuando pasaba les daba la sombra, se curaba. Pedro no predica de lo que hizo, de lo que él pasó, de lo que él sufrió, de lo que él padeció, de la persecución que tuvo, de la persecución que están teniendo, del sufrimiento que tienen. Pedro no habla de su vida. Pedro tampoco les presenta una filosofía, ni les presenta un estilo de vida.
ni les presenta tampoco una serie de principios morales. Pedro no dice cuál es el remedio de la felicidad, ni cómo ser mejor persona, ni cómo tener y construir una vida mejor. Lo primero que llama la atención en estas palabras es que Pedro habla y predica acerca de una persona, que es la persona de Jesús. Es la persona de Jesucristo. Y dice en estas palabras quién es Jesús, qué hizo, cómo hizo el bien y anduvo sanando a los oprimidos por el diablo, cómo murió, cómo Dios le resucitó, cómo son testigos ellos, los apóstoles, son testigos de todo aquello que vieron. Que un día juzgará a vivos y a muertos. Pedro dice que hay un Dios Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Pedro dice que en el nombre de Jesús hay perdón de pecado para todo aquel que crea. Y Pedro dice que Jesucristo es el Señor de todos. Si quieres saber cómo se predica el Evangelio, ahí lo tienes todo. Si no sabes, es que no sé qué decir. Cuando me encuentre con alguien, aquí lo tienes todo. Aquí está todo. Versículos 34 y 35, ya lo vimos el otro día. Vamos a ir un poco versículo a versículo. Versículo 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice Pedro que Dios envía el mensaje por medio de Jesús, anunciando el Evangelio de la paz. Seguro que Pedro estaba recordando aquellas palabras tan preciosas que Jesús les dijo a la Santa Cena, allá en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Efesios 2, 17 y 18. Y vino, hablando de Jesús, vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, los que están lejos y los que están cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, anunciamos el Evangelio de la paz, porque Cristo es nuestra paz. Es el que trajo la paz entre Dios Padre y nosotros, y el ser humano. Es el Evangelio de la paz. Y como sigue diciendo el versículo, Jesús, el Salvador, nuestra paz, también es Señor. Jesús es el Señor. Y es el Señor de todos y de todo cuanto hay. Y es el mejor resumen del libro de Hechos de los Apóstoles. Y lo hemos dicho muchas veces. Si tuviéramos que resumir todo el libro de Hechos en 4 palabras, diríamos: Jesús es el Señor. Y aquí dice Pedro en el 36, este es Señor de todos. Jesús es el Señor. A ese mismo Jesús que los judíos rechazan, persiguen y quieren terminar con sus seguidores ahora, después de haberlo matado a él. A ese mismo Jesús que mandaron crucificar es Señor de todos, de todo cuanto hay creado, los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Pedro le recuerda lo que era conocido. Dice: vosotros sabéis, o ha llegado al oído, lo conocéis.
lo habían escuchado. Comenzando desde Galilea con el bautismo de Juan en adelante. Una historia que seguro les había llegado a los oídos de todos los que estaban escuchando. Para esta gente, Jesús no era alguien inventado, ni era una leyenda, sino que había muchísimos testimonios de muchas personas de lo que ocurrió fue realmente cierto, que Jesús existió. Sabían que había nacido en un pueblo concreto, en Nazaret. Sabían que era hijo de José y de María. Sabían que tenía hermano. Sabían que había ido por pueblos concretos. Sabían que había hablado y sanado a personas concretas. Sabían que había anunciado el reino de Dios. Sabían que había sido crucificado en Jerusalén. No era algo inventado. Y Pedro enfatiza a estos gentiles: vosotros sabéis lo que se divulgó. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y aquí tenemos a la Trinidad al completo. Ya sabemos que la palabra Trinidad no aparece en nuestra Biblia. Es un concepto inventado a posteriori, que por primera vez lo hizo Tertuliano en el año 200 y pico. Si bien otros autores ya hablaban de triadas años anteriores, pero el concepto como Trinidad fue obra de Tertuliano en el año 200. Hermanos, hay tres afirmaciones acerca de la Trinidad que tenemos bien claras. En primer lugar, hay un solo Dios. En segundo lugar, hay tres personas. Y cada una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios. Y en tercer lugar, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son personas claramente diferenciadas. Aun siendo Dios, son personas diferenciadas. Y aquí en el mensaje de Pedro tenemos al Padre ungiendo con Espíritu Santo a Hijo, a Jesús. Hijo, tenemos a la Trinidad. Y sigue diciendo el versículo 38 que Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. Esto es importantísimo también. No se puede entender el mensaje y la obra de Jesús al 100% si no tenemos en cuenta que Jesús vino a hacer el bien. Que Jesús vino a hacer bien. Que Jesús vino a ayudar, vino a sanar, vino a dar consuelo, a dar refugio a enfermos y a oprimidos. No hay más que ver la importancia que se da a los evangelios acerca de esto. Y la relación me parece interesante, porque dice que el hecho de hacer bienes y sanar implica tener a Dios, porque Dios estaba con él. También lo vimos el otro día en el versículo 4, donde se dice que las oraciones y las limosnas de Cornelio han subido a la presencia de Dios, simbolizando que era algo agradable y aceptable para Dios. Y Dios quiere que seamos así también. Que seamos cristianos, iglesia, que no estemos ajenos al dolor, al sufrimiento, a la opresión. Es nuestra obligación seguir las pisadas del Maestro. Es nuestra obligación hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades. Ayudar al necesitado, consolar al enfermo, etc. Y no basta solamente tener una posición pasiva al respecto. Es decir, no basta solamente con no hacer daño a nadie. No, yo es que no hago daño a nadie. No basta eso. No basta con no causar dolor. No basta con no causar mal a nadie. No basta con mantenerse al margen. No estamos aislados del mundo, como están aquellas monjas
en los monasterios de clausura, todo el día rezando y ayunando. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere cristianos e iglesias activas, comprometidas, que hagan el bien, que ayuden, que seamos luz y sal en este mundo, que ayudemos al que lo necesite, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Los apóstoles fueron testigos de la muerte de Cristo en un madero, a pesar de todo el bien que hizo, a pesar de la proclamación de ese evangelio de paz. Esos mismos que eran los beneficiarios lo mataron. Y es la mayor paradoja que existe en el mundo, entendiendo paradoja como una aparente contradicción, algo que parece contrario a la lógica. Y decimos que es la mayor paradoja porque muere Dios para darnos vida a nosotros. Tiene que morir el Hijo de Dios para darte vida a ti y darme vida a mí. Tiene que morir el Creador y el sustentador de todo cuanto hay, para que tengas vida. El Creador de la vida tiene que morir para darnos vida. En la cruz ocupa nuestro lugar y son puestos sobre él nuestros pecados. Por eso a tantísima gente todo esto de la cruz le parece una locura, le parece ilógico, le parece una barbaridad, le parece que va en contra de la razón. Pero hermanos, Dios actúa así y su lógica no es nuestra lógica, ni su pensamiento es nuestro pensamiento. Y para salvarnos a nosotros era necesario que enviara a su Hijo unigénito y muriera por nosotros. Y es un tema muy serio, que no podemos endulzar ni podemos suavizar. Jesús murió por nuestros pecados. Si te pudieras salvar por lo bueno que eres, si te pudieras salvar por tus buenas obras, Jesús no habría muerto en una cruz. Si te pudieras salvar por tus buenas intenciones, por tus buenas acciones, por ser buena gente, por ser una buena persona, por no hacer mal a nadie, la sangre de Cristo no habría sido necesaria. Pero Jesús tuvo que venir y morir porque no podíamos salvarnos por nuestros propios medios. La cruz de Cristo, hermanos, habla del gran amor de Dios, y la cruz de Cristo habla de nuestra total incapacidad para salvarnos. Repito, la cruz de Cristo habla del amor de Dios y habla de nuestra incapacidad para salvarnos. Esa cruz, que parece una derrota, es nuestra victoria, porque Cristo venció al pecado allí colgado en el madero. Y ese mensaje no se puede suavizar, ni se puede relativizar, ni se puede endulzar. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. El mensaje de Pedro no se queda en la cruz, sino que dice que Jesús resucitó al tercer día. Hermanos, el Evangelio no termina con la muerte de Jesús, sino con la resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Cuando el mundo dijo, está derrotado, míralo, está muerto, está débil,
lo han azotado, lo han apaleado, está lleno de heridas, está en la cruz. Ha muerto. Parecía derrotado ahí en la cruz. Dios dijo, no, no está derrotado, no está muerto. Dios le levantó de los muertos. Dios levantó a su Hijo, no quedó en la tumba, venció a la muerte. Y las dos, muerte y resurrección, son obra o son aspectos de la misma obra redentora que recordamos solemnemente y con mucho respeto y mucha reverencia todos los domingos. Cada vez que tomamos del pan y del vino, recordamos, proclamamos, hacemos memoria de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Por cierto, una obra redentora establecida desde antes de la fundación del mundo. Dice Romanos 4:25, hablando de Jesús, el cual fue entregado. Mirad, atended bien lo que dice. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la causa de la muerte fueron nuestras transgresiones y el efecto final de la resurrección es nuestra justificación y salvación. Es precioso esto, hermano. Es precioso. La resurrección es algo muy importante para nosotros. Porque si no hubiera resurrección, Jesús nos habría mentido. Él dijo en muchas ocasiones que era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y después resucitar. Lo dijo muchas veces. Y esto es más que suficiente para nosotros. Igual que cuando se ha dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Nos lo creemos? Claro que nos lo creemos. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Él. Porque lo ha dicho Él. Son palabras del mismo Jesús. Sin resurrección, el ministerio de Jesús habría terminado allí. Sin embargo, Jesús sigue diciendo que Él es nuestro intercesor, que Él es nuestro abogado. Sin resurrección no podemos predicar el Evangelio. Predicamos a un Dios vivo, a un Dios resucitado. Sin predicación, vana sería nuestra fe e inútil nuestra esperanza. Hermano, la resurrección lleva a la ascensión de Cristo, lleva al fin de su humillación y a su entrada al estado de exaltación en los cielos. Con la resurrección de Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Con la resurrección de Cristo miramos el futuro con esperanza, porque seguimos a un Señor que está vivo. Y nuestra esperanza no depende del dolor, nuestra esperanza no depende del sufrimiento, no depende de la enfermedad, no depende de los problemas que tengamos, no depende de las pérdidas de seres queridos, sino que nuestra esperanza depende que Jesús está vivo. Ese es nuestro fundamento. Aquí detrás lo pone, en letras doradas. ¿Qué pone? ¿Me lo decís? Jesús vive. Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Jesús se apareció no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Jesús no volvió al templo una vez resucitado. Jesús no volvió allí a la explanada del templo, al atrio, a
aquello lleno de miles de personas, y dijo: aquí estoy, he resucitado, miradme, miradme, soy yo. Mirad las palmas de mis manos, mirad mi costado, soy yo. He vencido la muerte. Jesús no va allí. Jesús no volvió a ninguna sinagoga, no volvió al Sanedrín a decirle: mirad, no habéis podido conmigo. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Pone aquí, Dios en su soberanía no quiso. Dios quiso que Jesús se presentara a testigos que Dios había ordenado de antemano. Literalmente es que Dios había predestinado. ¿Para qué? Para que lo vieran. ¿A quién? A quien Dios quiso. Como aquella vez que se presentó a más de 500 personas juntas, como dice 1 Corintios 15. Y uno de esos testigos es el que está dando ahora el discurso en casa de Cornelio. No es que a Pedro se lo hubieran contado, no es que Pedro tuviera una visión, un éxtasis, es que estuvieron con él, es que comieron y bebieron con él. Y Pedro en concreto lo vio en más de una ocasión resucitado. E incluso, recordáis en Juan 21, que Jesús les preparó aquellos pescados a la brasa, recién empezado el día, a la orilla del mar de Galilea. ¡Wow! No es que nadie le contara la historia a Pedro y él la estaba transmitiendo. No, es que él había sido testigo de primera mano de todo cuanto había acontecido. Pedro había visto sus milagros, había oído sus palabras, había visto cómo trataba a las personas. Había ido de un pueblo para otro con Jesús, habían comido y cenado juntos cientos de veces. Había visto cómo lo atraparon, cómo lo crucificaron, cómo lo resucitó y cómo ascendió a los cielos. Hermanos, eso es ser un testigo de Cristo. También somos nosotros testigos de Cristo, en el sentido de que sabemos quién es Jesús. Es decir, yo he creído en Jesús porque es mi Señor y mi Salvador, y soy testigo de Cristo. Versículo 42, ya vamos terminando. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo. Aquí tenemos la gran comisión. Jesús mandó predicar, mandó testificar de Él, predicar de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de cómo anduvo haciendo bienes. Predicar que Él es el Señor de todos, que es el Salvador, que es el juez de vivos y muertos. Y de nuevo, sin endulzar, Jesús es juez de vivos y muertos. Jesús es el juez de vivos y muertos. No solamente nos pide, o no solamente se nos pide que vayamos a comunicar, no solamente se nos pide que seamos bocas, que anunciemos estas nuevas, que sí, sino que también el Evangelio tenemos que sentirlo, tiene que estar en nuestra vida, tenemos que vivirlo. La vida cristiana consiste en hablar y no sentir. Hay que sentir y hablar. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La importancia de las Escrituras, los profetas, aquí en este caso los profetas, la Escritura. Es de lógica que para saber de qué dan testimonio los profetas, tiene que conocer a los profetas. ¿Entendéis? ¿Cómo vas a saber el testimonio que dan si no conoces a los profetas? Esta frase que tanto repetimos, también para conocer al Dios de la palabra, hay que conocer la palabra de Dios. Muchas personas creen en un Dios a su medida.
Muchas personas creen en un Dios según una idea que se han hecho de Él. Muchos dicen, bueno, Dios es bueno y salvará a las buenas personas. Mucha gente dice, no concibo que Dios actúe de otra manera. Y si les preguntas, ¿te has parado a leer lo que dice ese mismo Dios que estás tú diciendo a tu idea, lo que dice en su palabra? No, bueno, es un libro, una historia, bueno. Hermanos, esto no se trata de lo que yo crea, lo que yo piense y lo que yo imagine. Esto se trata de lo que diga Dios en su palabra. Para nosotros, esta escritura, este libro, es la máxima autoridad. Y con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de entenderlo. Tenemos capacidad para acercarnos a su palabra, para aprender de ella, para aprender de Jesús. En estos últimos años está habiendo una corriente muy peligrosa en España dentro del mismo campo evangélico. Y es personas, iglesias, que no creen que la Biblia sea inerrante, ni que sea infalible. Que la ponen en duda la Biblia. Algunos dicen que hay que cuestionar la Biblia. Hermanos, si empezamos a dudar de la Biblia, apague y vamos. No se trata de que yo interpreto el texto de una manera y tú de otra. No se trata de eso. No se trata de interpretar. Se trata de decir que la Biblia, o que toda la Biblia no es inspirada, que toda la Biblia no es inerrante ni infalible, que toda la Biblia no es palabra de Dios. Y es un peligro grandísimo. Porque si ya empiezas a dudar de la Biblia, apaga y vamos. Apaga y vamos. Sigue diciendo el versículo 43, ya termina. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecado, perdón. Todos los que hemos creído en él. Esa es la consecuencia de creer en Jesús. Sea cual sea tu situación y tu circunstancia, si crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, recibes perdón de los pecados. Dice también el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice unas pocas o casi ninguna, o algunas pocas o unas cuantas. No, ninguna. Al igual que dice aquí, que todos los que creyeren en él recibirán perdón de los pecados. No algunos pecados, no la mayoría de pecados, no. Recibirás perdón de todos tus pecados. Hermano, Cristo en la cruz no te ha perdonado unos cuantos pecados. Te ha perdonado todos tus pecados. La salvación es así de sencilla o de complicada, según la veas. Ni más ni menos. Es así de sencilla o así de complicada, según la veas. Esta salvación es la misma para todo el mundo. No hay una salvación personalizada ni una salvación a la carta. Todos los que creen en él recibirán perdón de pecado por su nombre. Es así de sencillo y así de complicado. Ya como tú lo veas. A nosotros nos puede parecer fácil, a otros no. El hecho de tener que someterte a alguien o a algo. Nosotros nos sometemos libremente a Jesús. Es otra paradoja, otra aparente contradicción.
algo que parece ilógico también. Nosotros, dentro de la libertad que tenemos, aceptamos libremente someternos a Jesús. Que el Señor sea el Señor de nuestra vida, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Pues hemos sido limpios por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, aquí acaba el discurso de Pedro. Imagino que todos quedarán estupefactos escuchando estas palabras. La reacción final la veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Este es el Evangelio, ni más ni menos. Un Evangelio de paz, que habla de Jesús, que habla de su ministerio, de lo que hizo, de hacer el bien, que habla del reino de Dios, que habla de la necesidad de arrepentimiento, de conversión. Acordaros que conversión es dar la vuelta, volverte del camino. El Evangelio que predica la cruz, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Un Evangelio que proclama que Jesús es el Señor. Una iglesia que proclama que Jesús es el Señor. Un Evangelio que dice que hay perdón de pecado. Un perdón real y total. Y todo este Evangelio no cambia, porque la palabra de Dios no cambia. Y este Evangelio tiene nombre, y es el nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús, como cantamos y como vamos a cantar ahora, a modo de oración final. Así como estamos sentados, vamos a cantar el himno 330, escrito por Eduardo Turral, que dice: alzad un cántico de amor al nombre de Jesús, al dulce, eterno Salvador, cantad con gratitud. Oh dulce nombre, oh dulce nombre, oh dulce nombre, el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.